Buenas tardes, mi nombre es Óscar Osvaldo Toro Rendón. Hoy tengo el verdadero gusto de presentarles los resultados, la discusión y los avances definitivos de este trabajo de investigación de maestría. Como se destaca con total claridad en el título de la infografía que se está proyectando en la pantalla, este trabajo se titula Fortalecimiento de la comprensión lectora mediante Excel Learning y estrategias pedagógicas. El objetivo principal de esta propuesta de investigación-acción nació de una necesidad apremiante en las aulas: transformar las prácticas de lectura tradicionales para mitigar las profundas dificultades que presentan los estudiantes de básica primaria al interactuar con diferentes tipos de textos. Para abordar esta problemática, decidimos estructurar una propuesta que articulara de manera armónica el uso de las tecnologías de la información y la comunicación mediante una herramienta de software libre, sumado a un enfoque pedagógico y dinámico, que también era activo y sobre todo adaptado a las realidades y limitaciones de nuestras escuelas el día de hoy. Para comprender a fondo los datos y las gráficas que analizaremos el día de hoy, es indispensable que nos detengamos detalladamente en la fase número 3 de este proyecto, que corresponde a la implementación. Esta fase fue el escenario vivo de la investigación, donde se llevó a cabo la propuesta directamente a la práctica en el aula durante un periodo de 8 semanas con una muestra de 15 estudiantes. El proceso consistió en la aplicación de los módulos secuenciales e interactivos que se diseñaron a medida dentro de la plataforma Excel Learning, articulados más que todo y con la metodología del aprendizaje basado en problemas, o como se conoce normalmente, ABP. Esta ejecución se fundamentó en 3 pilares esenciales que garantizaron su viabilidad metodológica y su éxito en el entorno escolar. En primer lugar, la tecnología educativa offline. Como docente, yo conozco de primera mano las limitaciones de infraestructura que tienen la mayoría de nuestras sedes educativas y rurales, donde la conectividad a Internet suele ser deficiente o completamente nula. Por esta razón, la elección de Excel Learning fue estratégica. Esta herramienta permite empaquetar contenidos multimedia e interactivos de forma local, o sea, en el computador, permitiendo que se ejecuten a la perfección en el aula, ya sin depender en absoluto de ninguna red de Internet. Esto rompe de raíz una de las barreras tecnológicas y de equidad más comunes en la educación. En segundo lugar, la contextualización absoluta del entorno. Tanto la literatura científica como la práctica demostraron que las lecturas que generaron un mayor impacto en los estudiantes fueron aquellas que incluían elementos e identidades propias de su contexto. Historias sobre la finca, de la cosecha, las tradiciones locales y los animales de la región. Al reducir esta brecha cognitiva entre lo que el niño lee y lo que vive en su día a día, se logró aumentar drásticamente su interés, su empatía y su apropiación con el propio texto. En tercer lugar, la retroalimentación inmediata y el ABP. Al vincular cada lectura a un problema o enigma de la vida cotidiana que los niños debían resolver mediante el ABP, la lectura adquirió un propósito real para ellos. Ya no leían por obligación, sino para hallar una solución. Además, las actividades interactivas del software les proporcionaban respuestas automáticas en tiempo real, permitiéndoles aprender de sus propios errores y fomentando así un proceso de autoaprendizaje. En la columna derecha vemos el abordaje de carácter cualitativo, sustentado rigurosamente en entrevistas semiestructuradas, fichas de observación directa durante cada sesión de clases,
y una encuesta de satisfacción final. En el centro del panel vemos un engranaje principal que contiene la palabra confirmado. Representa el núcleo de la triangulación, la convergencia y la confirmación de estos dos enfoques. Esto nos demuestra que las mejoras numéricas y estadísticas obtenidas no son casuales, sino que están perfectamente respaldadas de una manera idónea por cambios actitudinales observables en los niños. Los resultados tangibles y demostrables de esta triangulación se aprecian con total claridad en el panel número 2 de nuestra infografía. Ahí se observa detalladamente la gráfica de barras comparativa. En ella, las barras de color azul representan el estado inicial de los estudiantes pretests, mientras que las barras de color verde demuestran el estado final tras la estrategia denominado, digámoslo así, post-test. Para este análisis evaluamos de manera rigurosa los tres niveles clásicos de la comprensión lectora. Nivel literal. Evalúa la identificación de los datos explícitos. Partimos de un 20% de respuestas correctas en el pretest y logramos ascender a un 35% en el posttest, marcando un avance relativo del 27% en la efectividad de este bloque. En el nivel diferencial, aquí es donde evidenciamos un impacto mucho más marcado y contundente y también, por qué no decirlo, más satisfactorio. Los estudiantes iniciaron con un preocupante 35% de respuestas correctas y tras la intervención de los módulos de Excel Learning alcanzaron un 71%. Esto representa un incremento del 36% y demuestra que los niños desarrollaron más capacidad de deducir la información implícita y leer entre líneas. El nivel crítico es de más alta complejidad cognitiva, donde los estudiantes deben fijar una postura personal frente al texto. Iniciamos con un 20% de asertividad y logramos escalar de manera más notable a un 58% en el post-test, reflejando una mejora del 38%. Estos datos estadísticos cobran vida cuando los cruzamos con el recuadro inferior, hallazgos cualitativos. Los registros evidenciaron una transformación notable en el aula, un aumento drástico en la motivación de los niños, una mayor autoconfianza al momento de participar y leer en público, y la formulación de preguntas mucho más argumentativas y profundas durante los debates de clase. Finalmente, la encuesta de satisfacción respaldó por completo la propuesta, arrojando 93% de agrado por la herramienta y un rotundo 100% de estudiantes que manifestaron su deseo de seguir utilizándolo en un futuro. Análisis integrado de resultados. Estrategias pedagógicas mediadas por el Learning y aprendizaje basado en problemas para el fortalecimiento de la comprensión lectora en grado tercero. Fundamentos pedagógicos. Una aproximación integrativa basada en la contextualización del territorio para la transformación de competencias lectoras desde la infancia rural. Lecturas con identidad llanera. Tenemos en que en el territorio como puente cognitivo, este proyecto evidencia la alta eficacia de integrar lecturas referenciadas en la región y la cultura llanera en el departamento de Arauca principalmente. El uso de la identidad y el contexto rural redujo sustancialmente las barreras de comprensión iniciales, conmoviendo la actuar para como un detonante cognitivo para procesar la información compleja en los estudiantes. En cuanto a la instrumentación de evaluación final, tenemos un cuestionario digital. En cuanto este se diseñó técnicamente por la herramienta Google From, compuesta aproximadamente por 15 preguntas, estructuradas y evaluadas en donde llevaba la precisión de los niveles de comprensión
tanto literal, inferencial, crítica, de manera gamificada para los estudiantes. Un acceso y ejecución familiar con el fin en donde este cuestionario se compartió por vía WhatsApp directamente al núcleo familiar del estudiante de grado tercero, donde ellos apoyaban activamente en que ellos ingresaran y pudieran contestar muy juiciosamente cada una de esas preguntas. En cuanto al diseño de la comprensión literal, tenemos un ejemplo aquí de una de las lecturas que es La Mañana de Don Miguel, en donde se cumplió el 100% de las respuestas desarrolladas por los niños. Retención exacta de datos, en donde la eficacia fue un nivel inferencial o literal, perdón, fue el 100%. El desempeño inánime fue de un 100% de los estudiantes confirmar la localización y la retención de la información explícita con total precisión. Una comprensión inferencial crítica, en donde cada una de esas preguntas se cumplió el 95% y en algunos casos un 75%. Tenemos un análisis de procesos superiores en cuanto a la transmisión lógico exitosa, donde los datos evidencian que los estudiantes se encuentran en un nivel óptimo de la competencia lectora para su etapa en desarrollo. En cuanto a las oportunidades de mejora, el 25% de los estudiantes experimentaron algunas dificultades en cuanto a la inferencia temporal y lógico de mayor complejidad, en donde lo que señala las necesidades del acompañamiento del docente para mitigar este tipo de faltas. En cuanto a la triangulación cualitativa, tenemos la motivación activa, en donde se evidenció un aumento muy significativo en el interés por participar en este tipo de actividades. En cuanto al pensamiento crítico, surgió de oposiciones argumentativas y en cuestionamiento del contexto. Los niños buscaban la autoformarse o autoevidenciar cada una de las respuestas que ellos emitían. En cuanto al impacto transversal, los docentes de nuestra institución quedamos a cargo de que este tipo de actividades se puede transversalizar con las diferentes áreas. En cuanto a la equidad e innovación OFIT, fue una metodología para el proyecto muy eficaz de incorporar este tipo de estrategias pedagógicas mediada por la herramienta Excelerni. Este curso permitió el diseño curricular digital y el trabajo OFIT en la sala de sistema. También tenemos una evolución de proyecto pedagógico en cuanto a la fase diagnóstica. Tenemos también un enfoque del diseño, una sustentación y una consolidación de los datos. En las recomendaciones de sustentabilidad, las estrategias y las directrices metodológicas para la consolidación, la transformación y la escala de propuestas pedagógicas en comprensión lectora. El éxito como un punto de partida, funcionar una vez bajo las condiciones controladas de un logro alentador, pero mantener el impacto que exige la sistematización de las buenas prácticas de docente en el territorio. En cuanto a garantiza la continuidad institucional, en cuanto a la fragilidad de los avances, los programas de la comprensión inferencial y crítica son estructuralmente muy frágiles. Entonces, sin una práctica sistematizada y regulada dentro de las aulas, los estudiantes corren el riesgo de retroceder rápidamente a las dinámicas de la decodificación mecánica habitualmente. Entonces, en cuanto a la formación práctica docente, se entiende también que este tipo de actividades se puede llevar a cabo en los grados de tercero, cuarto y quinto de primaria a través de los módulos o unos tipos de actividades que se pueden diseñar en la herramienta Excelerni y trabajar en la aula de sistema. También tenemos el diseño de materiales de contexto en donde los estudiantes no solamente manejan o pueden trabajar papel y lápiz, sino que también pueden a través de la herramienta digital avanzar y mejorar sus dificultades de la comprensión lectora.
Tenemos también una transversalidad en la interdisciplinariedad, que esta puede ser un impacto integral, una lectura crítica aplicada y una sinergia en el área, con el fin de que no solamente se dé en el aula de lengua castellana, sino también en sociales, naturales, matemáticas, y la podemos fusionar o la podemos integrar. También tenemos un monitoreo de largo plazo en donde el seguimiento fue direccionado aproximadamente tras 6 meses, de acuerdo al programa de actividades que se desarrolló y se estipuló desde el 2025 hasta este año. Muchísimas gracias.